transmitir. Buenas tardes a todos los que nos están mirando por Facebook. Disculpen el atraso, hemos tenido algunos pequeños problemas técnicos, pero ya están resueltos. Así que, bueno, hoy día, debido a la contingencia, debido a lo que ha sucedido acá en Chiloé, vamos a comenzar mostrando algunas imágenes de lo que sucedió en Chiloé, en Castro, precisamente ayer, en el contexto de una marcha convocada para visibilizar un problema grave que sucedió aquí el fin de semana pasado, en el cual una mujer fue violada por un grupo de hombres y finalmente la justicia, la policía ha actuado de forma súper negligente y finalmente desmintiendo la acusación de la víctima. Frente a esto, mujeres en Castro convocaron a una marcha y la que se realizó, en verdad no alcanzó a realizarse. Y hay imágenes bastante elocuentes sobre lo que sucedió y queríamos comenzar el programa de hoy día con esas imágenes. Bueno, corren igual otros videos más, otras imágenes más. Ahí hubo 2 chicas detenidas y hubo, bueno, sabemos de aproximadamente 6 heridas de perdigones o balines, no sabemos bien. Son muy grandes, hay unas fotos que muestran unos balines muy grandotes y varias chicas que recibieron estos impactos. Decir que es muy raro para nosotros en Chiloé estar viendo estas imágenes porque es algo que nunca había pasado. Entonces ya estamos frente a una situación que se está volviendo incontrolable y tenemos que estar muy alertas, muy despiertas, cuidarnos. Los compañeros también, obviamente, porque hay órdenes de reprimir todo lo que sea manifestación y conculcar nuestro legítimo derecho a manifestarnos, a decir lo que pensamos y a exigir que se cumplan esos derechos. Bueno, no sé si alguien antes de que presentemos a nuestra invitada quiere decir algo o empezamos de plano. ¿Comenzamos? ¿Janet? ¿No? Bueno, comenzamos nomás entonces. Hoy día tenemos una gran visita. Tenemos a Camila Montesinos de Anamuri. Ella es una gran luchadora en contra del Tratado Transpacífico, TPP 11, como lo conocemos, y le invitamos a ella considerando que este tema es de vital importancia y que tiene mucho que ver con lo que estamos, con la contingencia en la que estamos ahora,
debido principalmente a que nosotros tenemos claro, por ejemplo, que dentro de las restricciones que tiene la convención, cualquiera de las dos convenciones, en la escritura de la nueva constitución está prohibido tocar los tratados de libre comercio, los tratados internacionales. Entonces, queremos conversar sobre este tema y agradecemos a Camila que esté acá con nosotros y a todos los que nos están viendo, nos pueden hacer preguntas por Facebook, comentarios y le damos. Gracias, Camila. ¿Tienes que activar el micrófono? De nada, gracias a usted por la invitación. Ya es muy bueno estar aquí. Antes de decir cualquier cosa, ¿cuánto tiempo tengo? Porque depende de eso cómo... Claro, bueno, como estamos empezando un poquito, nosotras y nosotros estamos acostumbrados a quedarnos hasta las 1 de la mañana si tú quieres, pero la verdad es que nuestro público, la gente que nos mira, se aburre en una media hora, unos 40 minutos como máximo, y la idea es que al final igual haya como preguntas, conversación, pero yo pienso que media hora, un poco más de exposición y luego conversamos. ¿Ya? Sí, por supuesto. Mientras más conversemos, mejor. ¿Ya? Súper. Bueno. Bueno, yo creo que el video que acabamos de ver y lo que pasó en Chiloé, ¿no es cierto?, es un recordatorio más del tipo de estado represivo bajo el cual vivimos. Y los tratados de libre comercio tienen mucho que ver con eso, porque también tienen que ver con la represión, vamos a ver después, y una represión que tiene un sentido muy específico y es garantizar los privilegios del capital transnacional, porque los tratados de libre comercio son para eso, para garantizar privilegios, ni siquiera derechos, sino que privilegios al capital transnacional. Y eso nos afecta, y ya nos está afectando porque Chile ha firmado muchos tratados de libre comercio, nos está afectando en la vida cotidiana. Entonces, yo voy a tratar de ser lo más concreta posible, ojalá me resulte, y después, digamos, si en esa concreción se me quedan cosas afuera, todas las preguntas son bienvenidas, ¿ya? Yo quisiera compartir, me dijeron que hiciera una presentación, entonces yo estaba pensando en compartir una presentación más que nada para que nos vayamos ordenando, porque en realidad no tiene ninguna, no es una presentación elaborada, ¿ya? ¿Se puede compartir pantalla o no? Sí, espérense, déjenme primero ver. ¿Dónde está la presentación aquí? Abajo hay como Bienvenida. ¿Ya? A ver aquí. un botoncito que dice Ahí. Y esto es lo que voy a entonces ahí la estoy compartiendo, ¿se ve? Presentación elaborada. ¿Ya? Sí, y es una, sí, como digo, son lo que no encuentro aquí es ver cómo se hace el modo de presentación. Pero bueno, se alcanza a ver, ¿no? Sí, como digo, es para ordenarnos, ordenarme yo sobre todo. Y la conversación yo quería centrarla en términos de por qué es importante parar el TPP-11, pero no solamente el TPP-11, sino que parar también los otros tratados de libre comercio. Y en ese sentido, esa cadena, ese grillete, que no es cierto se puso cuando se cocinó este acuerdo, es clave. O sea, ahí el empresariado, la derecha y los que trabajan, digamos, al servicio del empresariado no se equivocaron. Lo pusieron ahí porque hoy día saben que parte de las demandas, o más bien diría que prácticamente todas o que las demandas principales que hoy día hay en este levantamiento popular tienen que ver con terminar con los regímenes de tratados de libre comercio. ¿Ya? Entonces, primero quería decir que un tratado de libre comercio, la verdad que no tiene nada que ver con el libre comercio, sino que le llaman libre comercio al hecho de que los grandes exportadores e importadores no tengan que pagar impuestos. Eso es lo primero. Por eso se le llama libre comercio. ¿Ya?
pero en realidad va mucho más allá, como vamos a ver, lo que hace cada vez es ir entregando más y más privilegios al gran capital, y especialmente al gran capital transnacional, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es el TPP-11? El TPP-11 es el último tratado de libre comercio, digamos, transregional, que hoy día Chile está buscando involucrarse, o el Estado de Chile está buscando involucrarse, ¿ya? Y eso que sea el último tratado transregional significa que es multilateral, pero significa que es peor que todos los anteriores, porque en realidad lo que ha ido ocurriendo es que cuando se ha firmado un tratado, por ejemplo, el primer gran tratado de libre comercio que se firmó fue el de la Organización Mundial del Comercio, el año 96, ¿ya? Y ahí el empresariado mundial logró imponer una serie de privilegios para sus movimientos. Cuando se firmó, por ejemplo, acá el tratado con Estados Unidos, los empresarios habían aprendido, se habían dado cuenta que en la OMC se le quedaron una serie de privilegios fuera, entonces los incorporaron en el de Estados Unidos, y el de Estados Unidos entonces peor que el de la OMC. Después vino la Unión Europea, se firmó un tratado con la Unión Europea, y ahí los empresarios europeos se dieron cuenta que se le habían quedado todavía cosas fuera del tratado con Estados Unidos y las incluyeron en el tratado con la Unión Europea, y por lo tanto el Tratado de la Unión Europea es peor que los dos anteriores. Y así vamos sumando, porque en realidad lo que pasa con el empresariado transnacional es que nunca está satisfecho, es como una bolsa sin fondo y siempre van a pedir más y más y más privilegios, ¿ya? Entonces el TPP-11 es, dentro de los tratados que Chile ha firmado, de lo peor, ¿ya? Y por si eso fuera poco, hay que considerar tres cosas más, digamos, que son muy importantes. Una, que son un cheque en blanco, porque a partir del tratado con la Unión Europea, lo que hicieron fue imponer el concepto de cláusulas progresivas. ¿Qué significa eso? Que los tratados tienen que renegociarse periódicamente, en algunos casos cada 3 años, en algunos casos cada 5 años y así. Y el objetivo específico, explícito, que está incluso en el tratado, dice que el objetivo de las renegociaciones es dar mejores condiciones para el comercio internacional. Que eso es en realidad un eufemismo, porque no son mejores condiciones para el comercio internacional, sino que son mejores condiciones para las transnacionales que controlan el comercio internacional. Entonces, por ejemplo, hoy día se está renegociando el tratado con la Unión Europea, y la nueva versión que la Unión Europea quiere imponer es peor que la que ya tenemos. Y eso va a ocurrir siempre. En cada renegociación los tratados empeoran. Una segunda característica de todos los tratados de libre comercio, a partir del tratado con Estados Unidos, es que deja a Chile o al país que lo firme al arbitrio de tribunales privados. Producto de los tratados de libre comercio, cuando el Estado de Chile tenga una disputa con cualquier perdón, inversionista extranjero, ese conflicto de opinión, ese conflicto de intereses, incluso el Estado chileno puede pensar que una empresa extranjera está rompiendo la ley en Chile, pero cualquier conflicto que haya no se va a dirimir, no se va a solucionar en los tribunales chilenos, sino que va a ir a un tribunal privado extranjero, que en realidad no es un tribunal, es un panel de arbitraje, que es privado y que en más del 70% de los casos terminan fallando a favor de las empresas. Y el tercer elemento que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, el TPP-11 o en realidad todos los tratados, ¿ya? Todos los tratados, nosotros tenemos que tener en cuenta que amarran de manos no solamente al gobierno que firmó ese tratado, sino que a todos los gobiernos futuros. Es decir, puede pasar lo siguiente: el 25 de octubre a mí no me cabe duda que va a ganar el apruebo, ¿ya? Supongamos que damos una lucha tan fuerte, tan poderosa, que incluso logramos superar muchas de las grilletes que le pusieron a la Convención Constitucional, y logramos una constitución realmente buena, ¿ya? Y logramos incluso que en un futuro gobierno sea un gobierno realmente bueno como el que queremos. Supongamos que logramos eso.
ese gobierno, por muy bueno que sea, igual va a tener las manos amarradas por los tratados de libre comercio. Entonces, los tratados de libre comercio son profundamente antidemocráticos y eso no hay que olvidarlo y por eso tienen que estar, si queremos quitarle los grilletes a todas estas necesidades de cambio que tenemos y estas ansias de cambio que tenemos, es importante acabar con los tratados de libre comercio. ¿Ya? Bueno, ¿cómo nos afecta? Voy a pasar rápidamente digamos, a la forma que nos afecta. Lo primero es que afecta a la soberanía del país y de nuestras decisiones futuras, porque hay compromisos de todo este tipo. Por ejemplo, el TPP dice que si se confirma en Chile, si se ratifica, ¿no es cierto? Lo que va a ocurrir es que tenemos que aprobar el convenio UPOV 91. Son como 12 convenios o tratados internacionales que nos obliga a aprobar y a ratificar. Pero uno de ellos es el convenio UPOV 91. ¿Y qué dice el convenio UPOV 91? Dice que se permite la privatización de las semillas. Y además incluye una serie de cláusulas que con cualquier abogado mínimamente hábil va a permitir incluso la privatización de las semillas campesinas. Pero no solamente hace eso, sino que Chile se vería obligado por ese convenio a crear nuevas leyes que criminalicen la conservación de semilla en la parcela de cada uno, digamos, en la propiedad agrícola de cada uno. ¿Ya? A un nivel que puede incluir incluso penas de cárcel por conservar la semilla o por reproducir una semilla que supuestamente es una semilla propiedad de alguna empresa. Nuevamente, si el país el día de mañana quisiera, ¿cómo se llama?, no respetar UPOV 91 porque tenemos un gobierno que defienda la agricultura campesina, no podría hacerlo porque estaría amarrado por este tipo de tratado. ¿Ya? Entonces, el país pierde la capacidad de tomar decisiones sumamente importantes. En cada una de las cosas que yo les voy a contar cómo nos afecta, en realidad lo que les voy a estar diciendo, el país pierde la capacidad para decidir sobre tal o cual asunto. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Hay una pérdida de soberanía, pero espantosa. ¿Qué pasa en la agricultura? ¿Cómo nos va a afectar en la agricultura si se aprobara el TPP-11? La primera es esta, la que ya les conté, la privatización de las semillas. ¿Ya? Obligaría al país a aceptar leyes de privatización de semillas que ya existen en Chile a propósito, no nos equivoquemos en eso, pero que las empeorarían de manera grave. ¿Ya? ¿Qué pasaría con el agua? Hoy día, ¿no es cierto?, una demanda popular transversal del campo y la ciudad es la desprivatización del agua. ¿Ya? No podemos pensar en el Chile que queremos sin desprivatizar el agua y sin, digamos, desconcentrar esa propiedad o, digamos, esa concentración espantosa que hoy día existe en Chile. Bueno, eso, de acuerdo a los tratados de libre comercio y especialmente el TPP-11, no se podría hacer. ¿Por qué no se podría hacer? Porque los tratados de libre comercio prohíben la expropiación. ¿Ya? Primera cosa. Entonces, si Chile quisiera expropiar, ¿no es cierto?, los derechos de agua, es decir, estos derechos de agua son derechos de agua, digamos, ilegítimos, que el Estado regaló, e incluso en contra de lo que dice la Constitución, a pesar de todo lo mala que es, ¿no es cierto?, hizo una maniobra espuria con la Constitución, los derechos de agua son ilegítimos y por lo tanto se derogan. Bueno, cada empresa en Chile, cada empresa transnacional, y las empresas transnacionales son los grandes dueños, partiendo por Endesa, son los grandes dueños del agua en Chile, cada una de esas empresas se consideraría expropiada y por lo tanto, primero pediría nos llevaría a estos paneles de arbitraje en el extranjero que probablemente, ¿cómo se llama?, fallarían en contra de Chile. Pero incluso si esos paneles dijeran que Chile tiene derecho a expropiar o a, digamos, a derogar estos derechos espurios, Chile tendría que indemnizar. Y la indemnización, el precio de la indemnización, la pone básicamente la empresa, no por el valor en ese momento del bien que va a perder,
sino porque todo aquello que va a dejar de ganar en el futuro. ¿A qué plazo? Al plazo que ellos digan. Entonces tenemos una empresa como Endesa y dice, ya, yo voy a perder el agua, le va a poner un precio en eso, pero además voy a dejar de ganar, porque además en un Chile futuro probablemente la electricidad y servicios tan básicos como esos van a tener que volver al Estado, como corresponde, ¿ya? Pero entonces la empresa dice, bueno, no solamente voy a perder el agua, sino que las acciones de mi empresa van a bajar, ¿ya? Y además, imagínense, no voy a poder explotar. Yo, nosotros teníamos proyectado aquí estar 100 años más en Chile, son 100 años de ganancia que vamos a perder y Chile tendría que pagar todo eso. Esa sería la demanda, ¿ya? Esa sería la demanda. Para que ustedes tengan una idea, Luxich es parte, digamos, su capital es parte de varias transnacionales mineras, ¿ya? Con esas, por ejemplo, Luxich fue parte de una demanda que se le hizo por un tratado de libre comercio a Turquía y Turquía le tuvo que pagar a esa empresa transnacional, ¿ya? Eh, de la cual es parte Antofagasta Minerals, le tuvieron que pagar 5.800 millones de dólares. Y ni siquiera por una propiedad, sino que porque no les otorgaron una concesión de prospección y que fue derogada porque además fue, o sea, perdón, se les entregaron una prospección y la prospección después fue derogada porque se las entregaron ilegalmente. Y a pesar de que la Corte Suprema de Turquía actuó legalmente, Turquía fue condenada a pagar 5.800 millones de dólares. Es ese tipo de multas que podríamos nosotros tener que pagar y mucho mayores que esas, ¿ya? Bueno, hoy día desde las organizaciones campesinas, ¿no es cierto? Nosotros estamos demandando una reforma agraria integral y popular, que significa acabar nuevamente, ¿no es cierto?, con la concentración de la tierra, que en Chile es muy extrema, y una serie de otras medidas más. Eso también significaría que todas las empresas transnacionales que hoy día están metidas en el agro tendrían que ser, ¿cómo se llama? Tendrían que ser indemnizadas. Soberanía alimentaria, que es otra gran demanda que nosotros tenemos hoy día, no sería posible con si se aplicara algo como el TPP-11. ¿Por qué? Porque el país no tiene, un país que firma un tratado como el TPP-11 pierde el derecho a regular el comercio de alimentos. Incluso, fíjense ustedes, incluso en caso de hambruna. ¿Ya? Les voy a poner un ejemplo súper concreto. Hoy día con el COVID nosotros sabemos que en muchas partes, ¿no es cierto?, hay hambre, hay escasez, ¿ya? Los alimentos han subido. Entonces, supongamos que el día de mañana, no solamente por el COVID, sino que, por ejemplo, por problemas climáticos, hay escasez de leche, ¿ya? Y esa escasez de leche hace que los precios, sobre todo en los países europeos, se disparen, porque tienen mayor poder adquisitivo que nosotros. Supongamos entonces ahora tomemos a Soprole, ¿ya? Y Soprole dice, mira, aquí en Chile ya arruinamos la producción nacional, pero todavía hay. Entonces, en vez de dedicar la producción nacional de leche a que haya leche en Chile, la vamos a agarrar y la vamos a mandar a toda Europa, donde podemos cobrar 3 veces más. Y mientras tanto en Chile nos quedaríamos sin leche, porque está demasiado cara y porque la que hay en Chile se va para afuera. Y Chile, el gobierno de Chile, supongamos nuevamente que tenemos un gobierno decente, y dice, no, la leche se necesita aquí porque necesitamos asegurar leche al menos para los niños. Eso el país no lo podría hacer, porque específicamente los tratados de libre comercio eso lo prohíben, porque dicen que no lo puede hacer incluso en caso de hambruna. Tendría que pedir permiso, y si llega a obtener el permiso, tendría que indemnizar a Soprole por lo que no ganó en Europa. Y podría prohibirle a Soprole, ¿cómo se llama?, exportar esa leche solamente durante una cantidad de meses, creo que el máximo 6 meses. O sea, Chile no tendría, como digo, la capacidad para controlar qué alimento sale del país. De la misma manera, pierde la capacidad para controlar lo que entra al país. ¿Ya?
Entonces Chile, por ejemplo, no puede prohibir la entrada al país de alimentos de mala calidad, alimentos contaminados con transgénicos o alimentos que no sean suficientemente frescos. No tiene ninguna capacidad para hacer eso. ¿Por qué? Porque el alimento es una mercancía más y está absolutamente prohibido controlar el flujo de mercancías. ¿Ya? Seguimos. En la salud. En la salud, lo que el TPP-11 está intentando es, bueno, en Chile ya hace tiempo que se aceptó las patentes sobre los medicamentos. Y las patentes sobre los medicamentos encarecen brutalmente los medicamentos. Lo que cuesta normalmente un medicamento patentado contra un medicamento al cual ya se le venció la patente es más o menos de un mínimo de 4 a 1 y puede ser hasta de 20 a 1. ¿Ya? Incluso dicen que eso va empeorando y dicen que ya hay medicamentos, los de última generación, que la relación de precio entre un medicamento patentado y uno que le venció la patente puede ser de 50 o 80 a 1. ¿Ya? Lo que están haciendo ahora con el TPP-11 es intentando alargar el tiempo de patentes, ¿ya? Que hasta el momento, en realidad en términos efectivos de 5 años, alargarlo hasta 8. ¿Ya? En este momento, el TPP, la cláusula que prolonga las patentes está suspendida. ¿Qué significa? No se aplica, pero no está eliminada. Se puede llegar a aplicar en cualquier momento. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasaría con las ISAPRES? El grueso de las ISAPRES hoy día está en manos de empresas extranjeras. Y si no es propiedad total de las empresas extranjeras, déjenme cerrar aquí que los perros... Ay. Y si no están totalmente en manos extranjeras, están al menos parcialmente en manos extranjeras. ¿Ya? Pero el grueso de las ISAPRES es propiedad extranjera. Si nosotros dijéramos, no, vamos a trabajar, digamos, si aplicáramos lo que hoy día se demanda, ¿no es cierto? Que queremos un sistema único de salud de buena calidad, un sistema público, solidario, etcétera, que dé salud de calidad a todo el mundo, y no solamente a los que tienen dinero. Si nosotros hacemos eso, las ISAPRES nos demandarían por lo que dejarían de ganar. Y ustedes saben que las ISAPRES todos los años ganan miles de millones de dólares. Yo no tengo la última cifra, pero son, hace un par de años creo que fue algo así como 10.000 millones de dólares. Eso es lo que ganan las empresas aquí con la salud privada. Y si nosotros dijéramos, no, vamos a pasar a lo público, nos demandarían por todas esas ganancias que van a dejar de tener. ¿Ya? Entonces vamos sumando, ya por el agua, vamos sumando por la salud, o sea, cada una de nuestras demandas costaría miles y miles de millones de dólares al país. ¿Ya? Seguimos, en la educación. La educación al menos universitaria, hoy día también está, la educación universitaria privada hoy día está fuertemente en manos transnacionales. Hay muchas empresas de educación transnacionales que se han ido al país porque el negocio lo hicieron mal y, ¿no es cierto?, entraron en problemas y se fueron, pero todavía hoy día, ¿no es cierto?, las empresas transnacionales están insertas en la educación. Y no solamente en las empresas privadas. Parte de, o sea, la inversión, por ejemplo, extranjera en universidades como la Universidad Católica de Chile no es menor, ¿ya? No es a través de elementos de propiedad, sino que a través de servicios de investigación. Pero en lo concreto, a nosotros, ¿no es cierto?, tomar la educación y volverla al ámbito público y a un derecho no pagado, ¿ya?, sino que a un derecho al que se accede, porque los derechos tenemos todos que acceder, eso significa que muchas empresas van a dejar de ganar dinero. Y cada una de esas empresas va a poder poner una demanda a Chile que nuevamente, como ya dijimos, no va a ser vista en los tribunales chilenos de acuerdo a la legislación chilena, sino que va a ser llevada a un panel de arbitraje en el extranjero, que además son paneles de arbitraje regulados por entes como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que están todas al servicio del capital transnacional. ¿Ya? En los derechos laborales, aquí es una de las situaciones más graves del TPP,
que además al cual se le ha prestado lamentablemente poca atención, ¿ya? Lo que hace el TPP es que redefine los derechos laborales, ¿ya? Y los redefine de acuerdo a un convenio de la OIT del año 99, o sea que ya tiene 21 años, retrotrae todos los derechos laborales a este convenio del año 91, que es un convenio que dice que establece los derechos mínimos, los que todo país debe cumplir, no importa cuál sea su sistema político, social, es como la base, pero más miserable de los derechos humanos que debiera ser obligación para todos. Es casi, no es casi, es, por ejemplo, ¿cómo se llama? Es tan básico que prohíbe el trabajo forzado, o sea, prohíbe la esclavitud. Imagínense. Ya nosotros, ¿cuántos años tenemos ya? 150 años de no esclavitud, por lo menos en términos legales. Y este tratado dice, bueno, la esclavitud queda prohibida. Y en realidad lo que hace ese tratado es que reconoce solamente 5 derechos laborales, que son el derecho ¿cómo se llama? El derecho a un trabajo en un ambiente seguro, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a que no haya trabajo forzado, que no haya trabajo infantil y a que haya, digamos, que no haya discriminación por ser hombre y mujer. Pero el derecho a la huelga, el derecho a las vacaciones, los derechos maternales, el derecho al descanso, ¿ya? El derecho a la jubilación, el derecho al contrato, no existen en ese tratado, no se reconocen como los derechos laborales mínimos. Y lo que hace el TPP es decir, los derechos laborales son estos, y son esos 5 que ya les mencioné. El resto deja de ser derecho laboral. Y por lo tanto, si el día de mañana se establece aquí una transnacional y bajo el TPP dice yo no voy a pagar vacaciones, y el gobierno le dice usted tiene que pagar vacaciones porque esta es una ley laboral, ¿ya? Ellos pueden alegar y decir no, esa no es una ley laboral. Y no solamente va a ocurrir eso, sino que en cada una de las renegociaciones se va a presionar para que esos derechos laborales se vayan restringiendo cada vez más. Esto es sumamente grave. Es tan grave que, y está entrando en todos los nuevos tratados de libre comercio, que en alguno de esas negociaciones, por ejemplo, países como Argentina, se han negado a aceptar esa definición, ¿ya? Y han dicho, no, tiene que haber derecho a vacaciones, tiene que haber derecho a huelga, etcétera, etcétera. Seguimos. En las AFP, aquí pasa exactamente lo mismo que las ISAPRE. Las AFP están en manos extranjeras. Esto ya, la inmensa mayoría de las AFP están en manos extranjeras. Si nosotros vamos a instalar, ¿no es cierto?, un sistema como queremos, público, solidario, etcétera, significaría expropiar a las AFPs. Y recuerden que las AFP, la cantidad de plata que manejan las AFPs es más que todo el Producto Interno Bruto del país. Chile no tendría de dónde sacar para pagarle a las AFP lo que las AFP van a perder, porque no hay mejor negocio que las AFP. Ganan dinero a manos llenas, ya lo sabemos, no tengo para qué contarles más de eso. Pero lo que haría el TPP-11 es decir, usted quiere expropiar las AFP para crear un sistema público, pues pague. Y va a pagar lo que las AFP dicen que van a perder, no lo que se fije, digamos, como un pago, por último, legítimo. ¿Ya? ¿Qué más? En derechos humanos, sociales y ambientales. Fíjense que en Chile todavía, y esperemos que con la nueva constitución eso mejore aún, todos los tratados internacionales tienen que someterse a la Constitución, ¿ya? Y los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional. ¿Qué significa eso? Que no hay nada por encima de los tratados de derechos humanos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay un tratado, les decía, el Tratado de Libre Comercio más antiguo hoy día es el de, ¿cómo se llama? El de la OMC, de los tratados mundiales, ¿ya? El tratado de la OMC en Chile, cuando se aplica, no puede entrar en conflicto con un tratado de derechos humanos. Y si entra en conflicto, lo que prevalece,
es el Tratado de Derechos Humanos. El TPP dice, no, eso se acabó. Si el TPP entra en conflicto con cualquier tratado de derechos humanos o lo que sea, tenemos que ir a una negociación. Tenemos que negociar cuál es el tratado que va a prevalecer. Por supuesto, las empresas van a decir que tiene que prevalecer el TPP-11. Y incluso si por alguna razón se llega a la conclusión de que tiene que prevalecer el Tratado de Derechos Humanos, la empresa todavía tiene el derecho de llevar a Chile a esos paneles privados en el extranjero. ¿Por qué? Porque está aplicando un Tratado de Derechos Humanos. ¿Ya? Y eso, bueno, corre con los tratados de derechos humanos, corre con los tratados de los derechos sociales, culturales, económicos, etcétera, que es otro tratado de Estados Unidos del cual Chile es parte. Corre para los tratados ambientales. Les voy a dar otro ejemplo. Chile firmó un tratado, creo, siempre se me olvida, creo que es el Tratado Basilea, a lo mejor alguno de ustedes sabe, que impide, que prohíbe que en Chile entren residuos tóxicos. ¿Ya? Bueno, los residuos tóxicos son uno de los grandes problemas que tienen, digamos, muchas grandes empresas transnacionales, sobre todo las empresas mineras, pero las empresas de la energía nuclear, etcétera. Y son residuos tóxicos, digamos, por miles de toneladas, extremadamente venenosos y dañinos. Y lo que hacen estas empresas que producen, digamos, que tienen como subproductos estas sustancias tóxicas, es que le pagan a los países para que los acepten como un basurero. En Argentina existe eso, o sea, así como nosotros hoy día tenemos los problemas de los grandes basureros, ¿no es cierto? Tendríamos que estar aceptando grandes basureros, pero de sustancias radiactivas, de sustancias tóxicas, de la industria química, etcétera, etcétera. En Chile eso hoy día no ocurre porque hemos firmado ese tratado que yo les decía. Si el TPP-11 entra en vigencia, las empresas se pueden, digamos, amparar en el TPP-11 y dicen, oiga, ya no, ustedes no, esto entra en conflicto, ¿ya? ¿Por qué? Porque el TPP-11 dice que no se puede controlar el flujo de mercancías. Y como se le paga a un gobierno o a un Estado para que acepte los residuos tóxicos, el residuo tóxico se convierte en una mercancía. Y por lo tanto los países pierden la capacidad para regular el flujo de residuos tóxicos. Y si yo le dice, los vamos a regular igual, eso va a significar a ir a un panel arbitral en el extranjero. Y nuevamente las posibilidades de que nos obliguen a aceptar residuos tóxicos es sumamente alta. Entonces, todos los tratados que Chile ha firmado, que de alguna forma nos han protegido de una serie de impactos negativos graves, quedarían, digamos, en cuestión producto de este Tratado de Libre Comercio. ¿Ya? Bueno, todo esto, y es cuestión de haber ido, digamos, a las discusiones que se hicieron en la Cámara de Diputados, todo esto se justifica porque diciendo que beneficia al país, porque gracias al comercio internacional Chile tiene una balanza comercial positiva, o sea, al país entran, no sé, creo que 5.000 millones de dólares más de los que salen en comercio, o sea, entre lo que pagamos por importar y lo que el país recibe por exportar, tiene, ¿no es cierto?, un superávit, tiene una ventaja de varios miles de millones de dólares, no importa lo que sea. Pero resulta que la balanza comercial no dice todo, ¿ya? No dice todo. En realidad lo que es importante es lo que se llama la balanza de pagos, que la balanza de pago es como llevar la cuenta de una cuenta corriente, de una cuenta en el banco. Y balanza de pagos es la balanza entre todo lo que te pagan más todo lo que tú tienes que pagar. ¿Y cuál es el truco acá? De que las empresas, producto de los tratados de libre comercio, tienen el derecho intocable de sacar todas sus ganancias del país. O sea, cuando las ISAPRES ganan miles de millones de dólares cada año, una parte importante de esas ganancias no quedan en el país, se van. Se van al extranjero donde están, ¿no es cierto?, donde está la residencia inicial de las empresas nacionales. Cuando Chile tiene el 70% de su cobre
en manos extranjeras y se vende al extranjero, esas ganancias de esas empresas se van para afuera. ¿Y qué ha significado eso? ¿Cuál es la balanza de pago de Chile? En los últimos 10 años, la balanza de pagos de Chile ha sido siempre negativa y está siendo cada año más negativa. Chile está exportando dinero por hasta 7.000 a 8.000 millones de dólares cada año. O sea, de Chile salen 7.000 a 8.000 millones de dólares cada año, más de los que entraron. O sea, si entraron 50, salen 50.000, ya salen 57.000. Y la razón principal de estar perdiendo, como digo, 7.000, 8.000 millones de dólares cada año es centralmente producto del dinero que se llevan las transnacionales. Con 5.000 a 7.000 millones de dólares podríamos pagar toda la reforma educacional cada año, o podríamos pagar la reforma en la salud, pero eso se va. O sea, en otras palabras, no es cierto que mejore la economía, sino que estamos siendo cada año 7.000, 8.000 millones de dólares más pobres. ¿Ya? No mejora el empleo. Por ejemplo, el argumento principal que utilizó el gobierno para aprobar el TPP-11 es que iba a aumentar, pero así maravillosamente, según ellos, la agroexportación. Y con eso iban a aumentar los trabajos. Todos los estudios que se han hecho es que no va a impactar ni en el trabajo ni en el salario. Y si va a llegar a tener un efecto, va a disminuir ligeramente los salarios y va a disminuir también el trabajo. Para que ustedes tengan una idea, con los tratados de libre comercio, la agroexportación en Chile, más o menos desde el año 85, se ha multiplicado 7 veces. ¿Ya? Los salarios se han multiplicado menos de 4 veces. O sea, proporcionalmente hoy día los asalariados agrícolas ganan mucho menos de lo que ganaban en el año 85. Y hoy día hay menos trabajadores agrícolas que en el año 85. En el año 85 eran alrededor de 800.000. Hoy día son alrededor de 700.000. En el año 85, antes de que comenzara el boom agroexportador, el 20% del empleo era agrícola. Hoy día es menos del 10%. Por lo tanto, no es cierto que crea empleo, ni es cierto que crea riqueza. Lo que ha hecho ha sido empobrecer el país y crear un tipo de trabajo que todos sabemos, todo el que ha trabajado en la agricultura lo sabe, un trabajo mal pagado, hiperexplotado, de muy pocos meses al año, etc. Y además sujeto a todos los agrotóxicos posibles. Yo me voy a quedar ahí, podría seguir, tengo montones de detalles que les podría contar, pero yo creo que ya les di una pasada rápida, más que nada para que ahora aceptemos preguntas. En relación a la Constitución, nosotros vamos a tener que pelear porque esa nueva Constitución debiera primero prohibir cualquier renuncia a la soberanía. Hoy día esta situación es tan vergonzosa que cuando nosotros fuimos al Parlamento, como Anamuri, digamos, a las comisiones de la Cámara de Diputados y al Senado, a decir que el tratado era inaceptable por la renuncia a la soberanía, los senadores nos decían, bueno, ¿y qué hay de malo renunciar a la soberanía? Bueno, eso una nueva constitución no lo puede aceptar. Y el segundo elemento que debe quedar ahí, que Chile no puede firmar tratados internacionales de ningún tipo, comerciales o no comerciales, que restrinjan los derechos del pueblo. Tiene que defender nuestros derechos, pero no puede restringir. Y eso, solamente con esos dos elementos, para nosotros significaría que los tratados de libre comercio en Chile tendrían que ser todos revisados y probablemente una inmensa mayoría de ellos tendría que ser derogados. Y de hecho, digamos, Anamuri es parte de una plataforma que se llama Chile Mejor sin TLC, y nosotros abogamos porque la Constitución de alguna forma cree las normas que a nosotros nos permiten revisar todos los tratados de libre comercio, hacer una especie de auditoría popular que se llama, y derogar todos aquellos que han estado haciendo daño a todos nosotros, y que yo diría que son todos, casi sin excepción. Eso. No sé cuánto me demoré, espero que no haya sido más de media hora. No, muy bien, Camila, gracias. Es un panorama bastante complejo, bastante poco halagüeño, como dirían por ahí.
No sé si hay algunas preguntas del panel o yo puedo hacer una pregunta también. Mientras tanto, ¿alguien quiere hacer algo? ¿Le doy nomás? Ya, bueno, yo quiero, a ver, Cristina, Cristina, después yo pregunto. Dale. Hola Camila, muchas gracias por la exposición clarísima. A ver, quería preguntar, por ignorancia, quería preguntar por lo que tú has ido diciendo, como que el TPP-11 no está aprobado, ¿no? En Chile no está firmado. Está firmado, pero no ratificado. Ya. ¿Ya? Si no estuviera ratificado, digamos, antes de que empiece a funcionar alguna convención o asamblea constituyente, ¿eso se considera ya ratificado? O sea, ¿se considera como que no se puede tirar para atrás? No, mientras, a ver, un tratado, todos los tratados internacionales tienen como dos momentos, ¿ya? Uno es la firma, que eso lo hace el Ejecutivo, o sea, el gobierno sin pedirle permiso a nadie, ¿va? Lo firma. Pero para que entre en vigor, ¿ya? Tiene que ser ratificado por el Parlamento, ¿ya? En Chile, ¿qué ha pasado? Que el TPP fue ratificado por la Cámara de Diputados y con mucha oposición. Ya, para que ustedes tengan una idea, todos los tratados anteriores, todos los tratados de libre comercio con Europa, con Estados Unidos, con Corea, con Japón, Chile ha firmado como 50, ¿ya? Fueron aprobados con un máximo de 3 o 4 votos en contra o abstenciones. Abstenciones o votos en contra. El resto, todo el mundo lo ha aprobado. El TPP fue aprobado con, ya no me acuerdo, pero son 144 y creo que se aprobó 70 contra 74 o algo así. Pero la diferencia en realidad fueron 3 votos. Se perdió el rechazo por 3 votos. ¿Ya? Y eso fue producto de qué? De que hicimos una campaña muy fuerte de presión sobre los diputados. El Senado todavía no lo procesa, ¿ya? El gobierno estaba presionando muy fuerte para que se ratificara en el Senado cuando hubo la explosión social y eso nos ayudó mucho porque incluso una serie de senadores que se retorcían enteros para tratar de explicarnos por qué iban a aprobar, ahora dicen que no lo aprobarían por ningún motivo. ¿Ya? O sea, la presión ha hecho efecto. Ahora, ¿qué pasa? Que el gobierno está intentando, como lo ha intentado con un montón de otras cosas, pasar la ratificación en el Senado entre gallos y medianoche. Entonces hay que estar permanentemente atento. Hicieron un intento, Alamán sobre todo, que es fanático del TPP, hizo un intento hace unas semanas atrás y logramos como movilizar suficiente gente como para que el gobierno dijera, no, no vamos a hacer nada. Pero hay que estar atentos porque en cualquier momento podrían intentar aprobarlo, ratificarlo, y como el Senado es bastante más conservador, las posibilidades de que ahí lo aprueben no son menores. Entonces la presión no puede bajar. Eso es lo que yo digo. La presión no puede bajar. De acuerdo. Cristina, ¿tenías otra pregunta antes de Sí, Janet? que era continuación de esto, ¿sí puedo? Sí, claro. A ver, claro, porque el panorama realmente es tenebroso, ¿no? Porque todo lo que explicabas de la balance de pago, esto puede conducir a devaluaciones e inflaciones, a nuevos ajustes, a reducción, o sea, obligar las políticas de ajuste, etcétera. O sea, que el país puede ir cada vez peor. Entonces, ¿se ha planteado en alguna instancia, alguna vez, es decir, si no hay otra alternativa, por ejemplo, hacemos tal cosa, nos toca indemnizar, pues nos declaramos en quiebra, no se indemniza. Lo digo porque recuerdo en la crisis financiera del 2008, que países quedaron endeudadísimos, algunos, no recuerdo si era Ecuador o algunos otros, pero no solo de América Latina, dijeron sencillamente no pagamos, ¿no? O sea, sencillamente el país no puede pagar y esa deuda es ilegítima y por tanto nos negamos a pagar, ¿no? Entonces, yo no sé si en este caso se ha discutido alguna medida de ese tipo, porque realmente
quedar, por ejemplo, enganchados con el tema del agua, con todos los temas que tú has nombrado, ¿no? De las semillas, de los medicamentos, del agua, una cosa brutal para un país, ¿no? Entonces, y además sencillamente porque el capitalismo es ese, o sea, el capitalismo es de avaricia, ¿no? Quiero acumular, acumular, acumular cada vez más, sean empresarios locales o transnacionales, ¿no? Es la definición del sistema. Por tanto, esto va a continuar o van a intentar que continúe. Entonces yo no sé hasta qué punto puede llegar eso, o sea, como medida, no sé si se ha planteado decir, oye, mira, lo hacemos, a ver, este gobierno no lo hará, pero si se pudiera en una nueva constitución o con un nuevo gobierno decir, oye, quitamos la privatización del agua, tenemos que indemnizar, pues nos negamos. Ya sé que después vienen problemas serios, pero a lo mejor esto a veces produce un efecto en cadena, ¿no? Porque Chile no es el único país que está en este problema, ¿no? O sea, casi toda América Latina, África y otros, ¿no? Con lo cual, no sé si se podría hacer alguna cosa así en red con otros países, porque es que si no, no veo solución, o sea, no veo cómo poder salirnos de esto, ¿no? A ver, yo diría sin lugar a dudas, o sea, va a llegar un momento en que va a decir no pagamos un peso. Sin lugar a dudas que eso va a haber que decirlo y el problema es qué consecuencias va a traer eso, ¿te fijas? Porque podemos seguir negándonos, pero sabemos también todas las otras reglas que tienen, por lo tanto, una primera línea de defensa, no la última, una primera línea de defensa es impedir que el TPP sea ratificado. Porque uno menos es una dificultad menos, digamos, porque va a haber muchas dificultades. Pero por supuesto que llegado el momento, si el país lo necesita y si hay la suficiente movilización, tendremos que decir no se paga un peso, ¿ya? O sea, pensemos, antes del 18 de octubre, o sea, un año atrás, todos nos decían que cambiar la constitución era imposible, ¿sí o no? ¿Y qué pasó? Que la movilización logró que estemos donde estamos, ¿no? Y eso yo creo que se aplica a todo. Entonces, pero, digamos, es más fácil, digamos, tenemos que jugar primero a la prevención. Si la prevención, es decir, impedir que el TPP se ratifique, si la prevención no funciona, bueno, tendremos que pensar en negarnos a otras cosas. Y por supuesto que eso es necesario. Y sí, también vamos a tener que apostar a que un país puede llevar a que otro vaya por el mismo camino. Pero es difícil. O sea, es una situación difícil y por lo tanto ojalá podamos impedirla y impedirla pasaría por que no se ratifique el TPP. Entonces, demos esa pelea primero. Si la perdemos, pensamos en todas las otras que tú estás pensando que van a ser necesarias probablemente. Así es. De acuerdo, Claro, muchas gracias. Y además pensando que una medida como la que propone Cristina sería posible en un gobierno que estuviera no manejado por las transnacionales, como es el Además, caso de ahora. O sea, si tuviéramos los mismos gobiernos que hemos tenido durante los últimos 30 años, probablemente esa medida no se tomaría, porque ellos No, de trabajan. acuerdo. Por eso que dije sí, ¿no? Sí, existiera una nueva constitución y existiera un nuevo gobierno, ¿no? Claro. Porque si no, no veo salida por ahí. No, pero bueno, es. bien, de momento a ver si se puede. Oye, aparte de Anamuri, ¿qué organizaciones están haciendo esta presión? Uy, hay la plataforma en Chile Mejor Sin DLC, son como 200 organizaciones. Vale. No, hay mucha gente, hay mucha gente. Muy bien, Ahora, gracias. mientras más gente se sume, mejor, digamos, pero hay, o sea, el TPP-11 hoy día es una preocupación así bien transversal. Janet tenía pedida la palabra para hacer una consulta. Buenas noches, compañeras. Hola, buenas. Compañeros. Primero agradecer, Camila, la explicación súper clara, deprimente, en realidad súper fuerte, ¿no es cierto?, de todo lo que significa el amarre del capitalismo, cómo está enraizado en el pueblo, en todas nuestras capas, en todas las estructuras. Y también cuando se terminó, antes que empiece la presentación de Camila, Marcela había dicho, Janet, ¿quieres decir algo? Pero tenía malo mi internet. Y me quiero salir un ratito del tema de que nos convoca, ¿no es cierto?, y decir a Adrián Ortiz, asesino, a Adrián Ortiz sinvergüenza.
apuntas a las mujeres cuando andan reclamando un derecho por ser abusadas y violadas. En nombre de las mujeres chilotas, a lo mejor no sé de todas, pero de muchas, que no vamos a quedarnos calladas más, ni vamos a quedarnos nunca más amedrentadas porque nos quiera reprimir. Porque de verdad encuentro que lo que pasó en Chiloé no le podemos bajar tanto el perfil como lo han querido hacer, ¿no es cierto? Porque esto no van a venir a instaurar aquí con sus armas la represión a fuerza de balas que hicieron ayer en Chiloé. Y decirle, bueno, a las compañeras que fueron detenidas, ¿no es cierto?, que estamos con ellas, que también somos parte de la lucha y que siempre vamos a estar ahí apoyando y apañando. Eso es una cosita que quería decir aparte, ¿no es cierto?, porque es ahora cuando estábamos en esto se me cayó el sistema. En lo otro, Camila, que realmente a nosotros, muchos que estamos en este grupo también del Quercún, que estamos por la Asamblea Constituyente como opción política de elección en la nueva Constitución, y que decimos, oye, se nos vendieron nuestros intereses en el acuerdo de la cocina, realmente se nos acusa a veces de traidores porque nos vamos por lo más difícil según un grupo de políticos, ¿no es cierto?, en donde decimos que no elegimos, que no elegimos el mal menor. Pero en realidad a lo mejor, bueno, ya está hecho, se legalizó con el llamar al apruebo y dar la opción de elegir las dos alternativas, ¿no es cierto?, que se firmaron en ese acuerdo. Pero ahí entre esas 14 prohibiciones o acuerdos está el no tocar en ninguna parte los tratados de libre comercio. Entonces a mí, o sea, yo creo que todos queremos transformar este país, no teniendo un sistema capitalista encima, como igual que en lo mismo que ve la Cristina, a lo mejor cómo hacemos, porque en realidad la Asamblea Constituyente, si va y se instaura como derecho ciudadano, soberano, y se logra hacer una nueva constitución que diga que no se aceptan los tratados de libre comercio, ¿qué otro paso queda ahí? ¿Escrito solamente? A ver, yo tendría una respuesta como más general en todo esto. Yo creo, a ver, primero yo creo que esas cosas no tienen respuesta todavía, ¿ya? Son respuestas que vamos a tener que ir construyendo. Y lo que para mí, la única respuesta que yo me atrevo a dar ahora es que todos debemos estar conscientes, y parte de nuestro trabajo, si tú quieres, de formación política, de socialización política, es que nos quede claro a todas y todos que la pelea no se acaba el 25 de octubre. ¿Ya? La pelea tiene que seguir para que consigamos la constitución que queremos, y la pelea tiene que seguir después de la constitución. Porque mira, o sea, si ustedes miran los otros ejemplos, Ecuador sacó una constitución preciosa, ¿no es cierto?, que durante mucho tiempo la leíamos así como, ay, yo quiero también esa constitución. Colombia, años atrás, que ya ni nos acordamos, sacó otra constitución preciosa, pero la pelea no siguió. La pelea no siguió porque en ese momento, ¿no es cierto?, los movimientos, digamos, estaban agotados, pero se hicieron la ilusión de que la constitución bastaba, y lo que hay que aprender es que una constitución, aunque sea maravillosa, no basta. Vamos a llegar hasta donde la movilización nos sigue, y para mí la cuestión es, esto tiene que seguir, la pelea tiene que seguir, el fortalecimiento de la organización tiene que seguir, la educación política tiene que seguir, porque de eso va a depender, de cuán movilizados sigamos, es hasta dónde vamos a lograr hacer estos cambios. Si nos contentamos con la votación de la otra semana, no vamos a lograr probablemente nada. Si seguimos peleando, mientras más peleemos, vamos a conseguir. Para mí esa es la lección. Ahora, ¿qué va a suceder? Va a depender de cómo demos la pelea, ¿ya? Y cuánto socialicemos esto y que la gente tome conciencia de por qué los tratados de libre comercio son un invento del capital, para el capital, al servicio del capital y en contra de todos nuestros intereses. Sí, pues así es. Gracias, Camila. Diela tenía una pregunta también.
Sí, bueno, muy buenas noches a todos los compañeros y a las personas que nos están viendo a través de Facebook Live igual. También agradecer a Camila por la presentación bastante completa, aunque sabemos que da para mucho más incluso. Desoladora también. Pero yo pienso que justamente por el hecho de ser tan desoladora esta imagen que nos presentas, de este famoso tratado del TPP-11, yo pienso que estamos a puertas de cambiar esa situación. Tú misma planteas de que tiene que pasar todavía por ser ratificado en el Senado y existe posibilidades de que ahí no se ratifique. Entonces, hay una correlación de fuerzas en este minuto que está en pugna. Y yo pienso que, es decir, ahí es donde tenemos que apuntar los dardos. Ahí tenemos que dar la pelea y ahí tenemos que nosotros todos los que estamos aquí, todos los que están escuchando, comprometernos a enviar mail a todos los senadores en el momento que se produzca la votación, tal como se hizo cuando se hizo la votación en la Cámara de Diputados. Entonces, de alguna manera, eso ejerce una presión a los legisladores. Es sumamente importante, pienso yo, todas las acciones que podamos hacer para hacer entender a los que en este minuto están legislando en la Cámara de Senadores, es decir, tengan que tomar esa decisión, entiendan que están siendo observados, que están siendo mirados por la gente, es decir, que ya no queda impune el hecho de que ellos aprueben algo así. Yo pienso que en este minuto todo eso está en tela de juicio. Entonces, estamos en la coyuntura precisa para lograr revertir eso. Yo pienso que apostemos a eso, no apostemos a lo otro, porque de alguna manera tenemos que lanzar nuestra flecha hacia alguna parte, y esa flecha tiene que ser hacia allá, pienso yo, y con toda la fuerza, porque si no, en realidad el otro panorama es tan desolador que te produce una situación así como que no te deja fuerza. Entonces, la única manera es pensar que lo vamos a detener y trabajar hacia allá. Yo pienso que eso es un compromiso que yo asumo desde este minuto. Yo soy parte de una asociación de consumidores, Chiloé Activo, esta asociación de consumidores y usuarios de Chiloé. Nosotros hemos participado enviando a las distintas cámaras, para presionar, digamos, a todos los que están votando en este minuto, y vamos a seguirlo haciendo. Entonces, yo pienso que es un compromiso que de alguna manera tenemos que asumir todos en este minuto, porque lo que se juega es el futuro no solamente nuestro, de los hijos, de los nietos, de todas las personas que estamos en este minuto viviendo en este territorio que se llama Chile. Así que eso, más que nada, yo siento que ustedes igual deben tener claridad respecto de cuál es la correlación de fuerza, y sabemos nosotros claramente que hay algunos que no los vamos a mover de su escritorio. A Alaman no se le va a mover un pelo de cómo él piensa, porque tiene el cableado distinto, por decirlo de alguna manera. Pero hay otra gente que tiene el corazón bien puesto en el pecho y razona y entiende que su labor es una labor hacia la sociedad, no hacia el empresariado, no hacia el bolsillo personal, sino que tienen un compromiso con la sociedad y está legislando para los ciudadanos de un país llamado Chile. Pienso que por ahí va el camino. ¿Podrías contarnos un poco cómo estaría esa correlación y cómo sería más o menos el panorama, que yo pienso que ahí apuntemos los dardos? Yo en eso me quedo. A ver, la correlación es incierta en el sentido de que los senadores, la verdad, no responden, con la excepción, yo te diría, de 3 o 4, no más. Ponle 6, ¿ya? No responden para nada a sus electores, pero sí responden a la presión, sin lugar a dudas. Entonces, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo con que hay que permanentemente taparlo con correos electrónicos y mensajes, con tuitazos, con lo que sea. Y a eso me refería yo cuando decía que no hay que bajar la guardia. ¿Ya? Cuando yo decía no hay que descuidarse porque esto puede reactivarse en cualquier momento, a eso me refería. Hay que seguir escribiéndole a los senadores, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero lamentablemente el Senado, digamos, mucho más conservador que la Cámara de Diputados, como tiene nada más 8 años, no tienen 4,
acuérdate, son mucho menos sensibles a la amenaza del voto. Tú a un diputado lo amenazás y vamos a hacer una campaña para que no lo elijan y responde. ¿Ya? A un senador le da lo mismo que tiene 8 años asegurado. ¿Okay? Y hay un nivel de deterioro, de descomposición política en Chile que no debemos olvidar. O sea, como te digo, hay senadores que se dicen de izquierda y que cuando tú le hablas de la soberanía nacional, te dicen, pero, ¿ya? O otros senadores que cuando yo le planteábamos esta cuestión de la balanza de pago, decían, sí, pero, ¿ya? O sea, que les da lo mismo. ¿A qué respondieron? Inmediatamente después de las movilizaciones de octubre comenzaron a decir, no vamos a votar, no, ni siquiera lo queremos tocar, no lo vamos a discutir. A eso responde. Entonces yo creo que hay que hacer la combinación de las dos cosas. La presión. ¿Ya? Hay que hacer la presión así de carta, en que incluso uno tiene que ser, digamos, bastante diplomático y amable para decirle, ojo, que estamos atentos, con la presión en la calle. Para nosotros fue muy importante, por ejemplo, que las movilizaciones, no fueron solamente las movilizaciones en sí que pararon el TPP-11, sino que además en esas movilizaciones empezaron a aparecer los carteles y los rayados que decían no al TPP-11. ¿Ya? Entonces los senadores se dieron cuenta de que el TPP-11 estaba dentro de las demandas populares, de decirle que no. Y ahí fue cuando respondieron, cuando se dieron cuenta, uy, la gente en la calle sí que está en contra. Entonces yo creo que hay que hacer una combinación de las dos cosas. Y por eso es importante este trabajo de difusión, de contarle a todo el mundo de la forma lo más directa y simple posible, aunque sea desoladora, ¿por qué el TPP-11 no se puede aceptar? Para que salgan los carteles, no al TPP, no a este, ¿te fijas? Porque en realidad en Chile en este momento la situación es desoladora. Es desoladora, o sea, la situación general del país. Por eso estamos en la calle, por eso nos estamos movilizando y por eso estamos haciendo todo lo que estamos haciendo. ¿Ya? Pero hay que combinar. Yo estoy absolutamente de acuerdo que hay que combinar y yo te digo sinceramente, no creo que muchos senadores tengan el corazón bien puesto. O sea, yo soy, probablemente no parece aquí cuando hablo con ustedes, pero cuando yo al Senado trataba de ser súper señorita, no agredir a nadie, decir las cosas duramente, pero tranquila. Y después de conversar con senadores me ha tocado decirle, porque me ha salido así del corazón, decirle, senador, después de escucharle a usted, yo nunca más le puedo decir a alguien joven que vote. Y me pasaba eso, escuchando a varios senadores supuestamente de izquierda, decirle, ¿cómo yo le iba a decir a un cabro que vaya a votar si cuando vote va a elegir a este? Y tuve que decirle a los senadores en la cara, senador, ¿cómo puedo decirle yo a una persona joven que vaya a votar? Cuando alguien como usted va a salir elegido con sus argumentos. Y se reían. ¿Tú crees que siquiera se ofenden? ¿Ya? Entonces, les estoy contando esto, ¿por qué? Porque lo que quiero decir es que los cambios que tenemos que hacer son muy profundos, ¿ya? Y hay que pelearlo de todas las maneras posibles, pero no bajar la guardia, o sea, la pelea tiene que seguir. No basta con enviar un mail. Hay que sacar el TPP-11 a la calle también cuando haya manifestaciones, que haya carteles sobre el TPP-11, que haya debate sobre el TPP-11, que por ejemplo cuando haya asambleas o cabildos locales, regionales, que el tema se toque, porque es esa presión, esa movilización la que realmente va a finalmente a empujar a los senadores, a lo mejor no convencerlos, pero los va a empujar a rechazarlo. ¿Qué es lo que queremos? No queremos convencerlos, queremos que rechacen, por la razón que sea. ¿Ya? No sé si te respondí, pero... Sí, Maribel. muchas gracias, está clarito. Gracias, Biela. Maribel tiene una consulta. Tiene apagado el micrófono. Ahora, sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la conversación, porque me ha aclarado muchísimas dudas. Yo te quería preguntar concretamente por el caso de Argentina. Yo estuve hace poco en un foro donde se tocó el tema de los TPP en Argentina, y por lo que yo entendí, que no sé si entendí bien, en Argentina, a pesar de que el gobierno de Macri estaba empeñado en implantar los TPP, lo que se consiguió fue una prórroga, una especie de congelamiento del TPP, que ahora se acaba de prorrogar de nuevo, ¿no? En la no aplicación. Entonces te quería preguntar cómo lo hicieron,
Yo sé que hubieron grandes movilizaciones en Argentina en contra de los TPP, pero ¿cuál es el mecanismo por el que ellos han conseguido congelar la aplicación de los TPP? Y si eso se puede aplicar en Chile, por ejemplo. A ver, lo que ha ocurrido en Argentina es que Argentina es parte del Mercosur, ¿ya? Y el Mercosur, a pesar de que es un tratado que igualmente está al servicio del capital, por la situación de Argentina, y sobre todo de Argentina y de Brasil, que son los grandes socios del Mercosur, es un acuerdo que está sobre todo al servicio del capital nacional, ¿ya? Y que entra en conflicto con el capital europeo y el capital norteamericano. Entonces, lo que ha ocurrido ha ocurrido, ya no está ocurriendo, eso sí, ha ocurrido es que ellos han negociado de manera, desde una posición de fuerza. Entonces no han aceptado cualquier cláusula y cualquier cosa. Chile ha negociado de la manera más servil posible en los últimos 20 años, pero de manera servil, o sea, y mentiroso, o sea, la verdad que nuestra experiencia es que la Direcon, que son los que negocian, no solamente han sido serviles, sino que han sido mentirosos, han sido fraudulentos, o sea, es realmente de lo peor, ¿ya? Argentina ha negociado desde una situación de fuerza y por lo tanto hay un montón, o sea, les ha costado a la Unión Europea, por ejemplo, le ha costado mucho negociar un acuerdo con Argentina. Ahora ya tuvieron éxito, pero ahora están entrando, porque esta es una presión permanente, entonces la resistencia de los países se ha ido erosionando, ¿ya? Y en realidad lo que ellos han hecho, más que postergar, ha sido no ratificar, ¿ya? O patear la negociación hacia adelante, ¿ya? O sea, una vez que un tratado está firmado y ratificado, tiene que entrar en vigor, ¿ya? Y lo que ha hecho Argentina es que ha prolongado las negociaciones o no ha ratificado, pero eso está cambiando lamentablemente, porque la presión ha sido mucha. Y porque el bloque que era el mercado, ¿cómo se llama? El Mercosur, es un bloque que se ha estado disolviendo, que se ha estado debilitando, porque Brasil también, con su gobierno de extrema derecha, ¿no es cierto?, se ha dedicado a debilitar el bloque Mercosur. Y por lo tanto, Brasil está cada día más al servicio del capital transnacional y no al servicio del capital nacional. No sé si con eso te respondo la pregunta. Gracias. Sí, muchas gracias. Ahora sí yo voy a hacer mi pregunta. Y con esto Ok. yo creo que ya vamos terminando porque ya vamos a la 1:30. Y ves, y Ya. podríamos seguir hasta las 5 de la mañana, yo te lo dije. Pero bueno, todo tiene un límite. Bueno, Ya. yo tengo dos consultas cortitas, no sé si son tan cortitas, pero por último para ver si después podemos. ¿Cómo afecta el TPP-11 a las comunidades originarias, a los pueblos originarios? Y también es como una pregunta reflexión. ¿Por qué las organizaciones o por qué hay organizaciones que aceptaron el tema de las convenciones sabiendo que esto está basado en la ley 21.200, que precisamente obliga a que el tema de los tratados de libre comercio no se toquen? O sea, yo entiendo que después hay que seguir peleando y etcétera, pero ya estamos aceptando que nos pongan en su molde. O sea, ustedes pueden construir la constitución que quieran, pero no me toquen el TPP-11 o no me toquen los tratados de libre comercio. ¿Y eso por qué se aceptó? Yo lo siento como una especie de rendición, por un lado, de rendirse frente a una pelea. Y me preocupa bastante eso porque, por lo que yo veo, los probables constituyentes que van a ser elegidos desde los mismos partidos políticos que aceptan este sistema, no van a hacer mucho para que eso cambie. Entonces, igual me preocupa triplemente. Eso quería, Camila, decir. A ver, sin lugar a dudas la situación es difícil. O sea, a pesar de la movilización, ¿no es cierto? A pesar de que es una demanda claramente mayoritaria,
entre una oposición que no actuaba a la altura de lo que debiera, y que incluso, ¿no es cierto?, ha pactado con la parte de ella, porque no ha sido toda la oposición, pero parte de la oposición pactó con la derecha, con el gobierno. Bueno, todo este problema de la pandemia que ha sido bellamente utilizada por la derecha y la extrema derecha, digamos. La situación está difícil, ¿ya? Ahora, yo no sé cuál fue, digamos, la situación de otras organizaciones. Lo que yo puedo contar desde Namuri, que nosotros tuvimos largas discusiones acerca de qué hacer, ¿ya? Y que la decisión a la que llegamos, que es votar por el apruebo y por la Convención Constitucional, fue una decisión, a ver, la abordar del apruebo, a pesar de todas las cadenas que tenemos, considerábamos que era necesario porque nos parecía, digamos, una pérdida mucho peor que ganar el rechazo y que la derecha, digamos, montara una marcha triunfal. Y por lo tanto, después de pesar todos los a favor y en contra, llegamos a la conclusión de que había que votar a prueba. Hubo una discusión mucho mayor acerca de, mucho más larga, incluso yo diría, que de si era Asamblea Constitucional o Convención Constitucional, ¿ya? Y digamos, el acuerdo de Convención Constitucional, por decir así, fue el acuerdo mínimo. O sea, hay compañeras, en cierta forma tenemos libertad de acción. De hecho, compañeras que quieran votar por Asamblea Constituyente o marcar a C, que lo hagan, o sea, la organización no está en contra, pero no pudo llegar al acuerdo de que todas, por ejemplo, marcáramos a C, ¿ya? Hay organizaciones amigas que van a marcar el apruebo, pero no el segundo voto. Tampoco pudimos llegar a un acuerdo como para pedirle a todas las compañeras que hicieran eso. Y como nosotros somos una organización que actúa por consenso, tuvimos que aceptar el consenso mínimo, ¿ya? Eso yo diría, esa es mi organización, no puedo hablar de las otras. Yo creo que todos nos sentimos arrinconados sin lugar a dudas, y por eso estamos, por lo menos desde Namuri, nosotros estamos, digamos, enfatizando de que lo peor que podría pasar, cualquiera sea la decisión que todos nosotros tomemos, ¿ya? Y entendemos una posición como la tuya perfectamente, incluso yo diría que hay compañeras que lo comparten plenamente, pero independientemente de la posición que cada uno de nosotros tenga, lo peor que podría pasar es pensar que la batalla se decide en una semana más. Eso sería lo peor, ¿ya? No podemos, pase lo que pase, sea cual sea la decisión, etcétera, la pelea no puede parar el 25 de octubre. Eso lo tenemos claro, la movilización tiene que seguir, el debate tiene que seguir, el desarrollo de propuestas tiene que seguir, y no permitir que se decida ese día, ¿ya? Recordar que que el Chile del 18, antes del 18 de octubre es totalmente distinto que el después del 18 de octubre, y solamente porque hubo movilización que no paró, ¿ya? Eso fue lo que cambió el país, y eso es lo que hay que seguir haciendo para que el país pueda cambiar profundamente, ¿ya? Bien, muchas gracias, Camila. Pregunta, no sé si lo hice. No, bueno, sí, pues sí, estamos en proceso de reflexión nosotros y de deliberación, de construir nuestras posturas, y eso se hace todos los días. Y claro, podemos tener todos nosotros una misma idea, nosotros para contarle al mundo, como que tenemos igual un acuerdo, pero igual cada uno está en libertad de hacer lo que considere mejor, pero nosotros vamos a hacer un poquito lo que hemos acordado de aprobar, votar por el apruebo y luego escribir Asamblea Constituyente en el segundo voto, porque no creemos en el acuerdo por la paz, que nunca fue por la paz, y porque fue hecho por los que están gobernando, entonces no tenemos por qué confiar en ellos. Entonces, bueno, pero son opciones y son ideas, y estamos claros que la pelea sigue después del próximo domingo, y que si les dejamos todas las decisiones a ellos, vamos en caída libre. Así que bueno, agradecer a todos los panelistas de hoy día que estuvieron acá haciendo sus consultas y sus reflexiones.
Un abrazo grande a las chicas que estuvieron en la marcha de ayer, que ahí estamos, que tenemos que unirnos y trabajar juntos y juntas. Agradecer también a Camila por su paciencia, su tiempo y por ser tan didáctica en explicarnos todo esto que es enredoso para la mayoría de las personas, pero que es una obligación y es una responsabilidad informarse, porque nos afecta a nosotros directamente y a todas las futuras generaciones que pudiéramos imaginar. Entonces las decisiones que tomemos ahora van a afectar la vida de todos los que vengan después, y eso es un gran peso que tenemos que saber llevar. Y agradecer también a los que nos vieron por Facebook, y la próxima semana nos juntamos el viernes también a conversar sobre el año que se cumple del estallido social, de la revuelta, del despertar de Chile, de los distintos nombres que tiene, pero que es algo que no pasó, que está pasando, es algo que va a seguir. Invitar también a todos los que puedan, que no estén en cuarentena, que puedan manifestarse de alguna forma en sus territorios, y los que estén en cuarentena a sacar la cacerola y a darle como cacerola, para que se note y se escuche de todas partes que seguimos despiertos, seguimos aquí, que no nos han vendido la pomada, y que no vamos a dejar que nos sigan conculcando nuestros derechos. No sé si alguien más quiere decir algo. ¿Ya estamos? Estamos, entonces se puede cortar la transmisión, y muchas gracias de nuevo, Camila. Seguimos conversando cuando ustedes quieran. Súper, sí, hay que seguir, hay que seguir. Gracias. Listo. Estén muy bien y seguimos peleando. Aquí estamos. Adiós. Chao, muchas gracias. Chao. Chao.